Agradeciendo al grupo organizador de este simposio tan maravilloso por permitirme participar y traer de pronto un tema que a veces le damos un poco menos de importancia, pero que cuando hablamos de soporte nutricional o cuando hablamos de un manejo de un paciente crítico a nivel integral, es importante tener en cuenta todos los factores, ¿sí?, que presenta nuestro paciente para poder llevar a cabo una recuperación óptima. Nuevamente, pues gracias al comité organizador. Aquí pues tengo los logos de de los tres grupos a los cuales represento: Clínica Nueva Lago en la ciudad de Bogotá, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del capítulo de Enfermería y la Federación Latinoamericana de Enfermería y Cuidado Intensivo, donde hacemos parte del Consejo de Representantes. Pues para dar inicio a la conferencia vamos primero a tocar una serie de conceptos, unos conceptos básicos o los conceptos que tenemos que tener presente para poder ahondar un poquito más en el tema. Y es que hemos venido hablando de todo el tema de nutrición. Lo primero es recordar que el soporte nutricional es esa garantía, ese manejo, esa integralidad que garantiza el aporte de nutrientes precisos que se necesitan o se requieren para cubrir las necesidades del metabolismo desde el punto de vista basal, y cuando el metabolismo cambia, dada el desencadenamiento de una enfermedad propia de un paciente que ingresa a cualquier ámbito del servicio hospitalario, pero que tiene una variación y tiene un cambio más significativo cuando entra a unidades de cuidado crítico, de pronto con una injuria mayor o con una afectación mayor a nivel de su estado general, no solamente hemodinámico, también a nivel metabólico, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que este soporte nutricional es lo que hoy por hoy le da este peso suficiente o esta terapia adicional para buscar una recuperación integral y sobre todo el manejo integral dentro de un plan de atención de enfermería a un paciente críticamente enfermo. Cuando hablamos de paciente crítico, entonces hablamos de aquella persona, de aquel ser humano que presenta una enfermedad catalogada desde el punto de vista de inicio agudo o que también se puede dar desde el punto de vista crónico, pero ojo, cuando hablamos de un paciente que ingresa en unidad de cuidado intensivo con una patología crónica, la primera característica debe ser que se encuentre reagudizado y que esto provoca un daño que lo limita desde el punto de vista funcional, ¿sí?, que limita su estado general, que limita los órganos vitales o cualquier tipo de órganos que conlleven hacia un estado más avanzado, y que pues obviamente al ingresar a una unidad de cuidado intensivo ustedes saben que tenemos un poquitico más de riesgo calculado por pues los estándares que tenemos normalmente a esa predisposición a la muerte. Luego vamos a hablar un poco de qué es sedación. Entonces, la sedación es algo tan común en las unidades de cuidado intensivo y realmente constituye uno de los pilares fundamentales, uno de los manejos principales o lo que normalmente lo conocemos como un manejo básico. Todo paciente que ingresa a una unidad de cuidado intensivo esperamos y se nos vuelve un poco de rutina que el paciente requiera ventilación mecánica, que requiera un soporte adicional, y para nosotros la sedación se vuelve casi que una rutina o algo más básico durante el manejo de este tipo de pacientes. Sin embargo, es importante tener presente que para ya hablar de sedación o pseudoanalgesia, porque lo podemos mezclar y lo vamos a ver en el transcurso de la conferencia, tenemos que tener presente para qué sirve, y ese es el objetivo que debemos tener presente desde el momento en que se da la orden hasta el momento en que yo ejecuto la actividad y hasta el momento en que yo ejecuto el seguimiento, la evaluación o los efectos que quiero causar con este manejo en mi paciente. Entonces, ¿qué necesitamos con un manejo de sedación? Lo primero, pues buscar comodidad en mi paciente, garantizar confort. ¿Listo? Tratar de reducir esa respuesta al estrés, a ese estrés que se produce por esta patología aguda, por esta injuria que se ocasiona debido a un trauma, debido a una enfermedad, debido a un daño adicional, debido a una patología nueva, una patología crónica agudizada, y todo este tema de las demandas metabólicas que aparecen posterior a este tipo de estado clínico del paciente. ¿Qué pasa con el paciente críticamente enfermo? Y es que la sedación busca no solamente reducir la respuesta al estrés, sino también hacer una reducción de la demanda metabólica que se produce cuando esta persona presenta inestabilidad hemodinámica desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio. Pero recuerden que dentro de este manejo, tanto respiratorio como cardiovascular, tenemos un tipo de paciente que a veces
se nos vuelve un poco paisaje cuando tenemos unidades de cuidado intensivo que son polivalentes, otras que ya tienen de pronto la oportunidad de ser más separadas, y es el paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico genera una demanda metabólica un poco más alta, y lo que se busca a nivel de esta sedación es también facilitar que este paciente clínicamente inestable se adapte a una serie de actividades, ejercicios, intervenciones que realizamos desde el punto de vista clínico, donde enfermería ejerce, creo que, el papel más grande en la ejecución de este tipo de intervenciones. Y aquí hablamos de lo que es la ventilación mecánica, cualquier tipo pues, de soporte de oxigenoterapia, cualquier procedimiento diagnóstico, pacientes que requieran procedimientos terapéuticos, paciente quirúrgico, paciente con intervenciones de monitorización más avanzada, así como en general que se garantice la adaptación a todos los cuidados de enfermería que se desencadenan dentro de nuestro plan de atención de enfermería derivados de un paciente clínicamente inestable. Y entonces hablamos un poco de qué es la analgesia. Listo, la analgesia, ¿qué buscamos con dar analgesia? Controlar el dolor. ¿Qué buscamos con esto? Desaparecer de forma natural o artificial cualquier sensación de disconfort que se produce al sentir este reflejo de dolor. ¿Qué hacemos a nivel artificial? Pues hacemos simplemente el bloqueo de los transmisores de dolor. ¿Listo? Bloqueamos los mediadores y tratamos de hacer una desconexión de estos centros de dolor para garantizar de esta misma forma el confort del paciente, y también hacer una reducción tanto de la demanda metabólica como la demanda general que se puede producir dentro de nuestro proceso de atención. Y entonces, dentro de los conceptos, también empezamos a mirar que en la unidad de cuidado intensivo se vuelve muy común que nuestro paciente presente malnutrición. Y es lo primero que vamos a de pronto abordar antes de llegar un poco al manejo de sedación. ¿Y por qué se nos vuelve tan común hablar de malnutrición? Porque estamos tan acostumbrados a que el paciente requiera monitorización hemodinámica, el soporte ventilatorio, el soporte de monitoreo neurocrítico, cualquier tipo de monitoreo, el procedimiento quirúrgico, la actividad de enfermería, el procedimiento diagnóstico, y a veces dejamos de lado la importancia de tener un soporte nutricional para garantizar que toda esta demanda metabólica que se genera por el estrés de tener un paciente críticamente enfermo también lo requiera y aporte un granito de arena bastante significativo para que este paciente pueda tener una evolución un poco más óptima. Entonces, la malnutrición se nos vuelve un problema común con una consecuencia importante, que es el aumento de la morbilidad, desde el punto de vista cual infecciones, aumento o disminución tal vez de esa respuesta medicamentosa que a veces genera un poco de interacción, dado que no tenemos la misma capacidad de respuesta a nivel corporal, y esto nos lleva, pues, por supuesto, a aumentar algo a lo cual a veces le tenemos un poco de respeto, y debería ser así, y es la mortalidad de las personas. Cuando hablamos del paciente crítico, hablamos de que el paciente desarrolla un proceso de respuesta inflamatoria generalizada. ¿Listo? Y esto es completamente válido para tratar de decirles por qué nuestro paciente se malnutre, se desnutre o presenta un poco más de disminución de toda la capacidad de respuesta. Y es que cuando hablamos de la respuesta inflamatoria generalizada, hablamos inmediatamente de hipermetabolismo. Por eso es que es tan importante tener presente el tema de soporte nutricional. Cuando hablamos de síndrome inflamatorio, siempre nos vamos a toda la cascada inflamatoria, a todo el proceso hemodinámico, a todo el proceso respiratorio, pero lo primero que ocasiona la desnutrición, la malnutrición, la falta de nutrición inherente al tema de la respuesta inflamatoria que se genera por alguna patología, por algún trauma, es el hipermetabolismo. El hipermetabolismo va de la mano, y por eso es que hablamos de ser tan importante todo el tema del soporte nutricional, de aumento del gasto cardíaco, bajos consumos de oxígeno. Ustedes saben que el bajo consumo de oxígeno o el consumo de oxígeno también nos va a
afectar nuestro gasto energético basal, saturaciones altas de oxígeno en sangre venosa, ojo, acidosis láctica y lo que ya han hablado nuestros conferencistas anteriores, ya empezamos a presentar balances de líquidos positivos acompañados de edema y hay un tema bastante importante y es que disminuimos las proteínas circulantes, ¿sí? Y esto también nos afecta en una depresión o depletación bastante significativa. Por eso nuestro paciente crítico al presentar este proceso inflamatorio ya de base tiene todas las alteraciones que nos llevan a tener un mayor riesgo de desnutrición. Si yo tengo desnutrición, no puedo modular todas estas actividades que les acabo de decir y eso inmediatamente me lleva ¿a qué? A un retraso en las respuestas de todos los efectos terapéuticos o de todo el plan terapéutico que se le implemente a estos pacientes. Pero hay un tema también que va de la mano y es que los medicamentos también influencian de forma significativa la biodisponibilidad de los nutrientes. Entonces, empezamos a hacer competencias a nivel de medicamentos, ¿listo? Tanto la absorción como el metabolismo de los medicamentos se ven influenciados porque empezamos a competir por esos receptores donde también van los nutrientes y a esto nos toca ponerle un poco de cuidado porque este es el aporte calórico que tenemos que tener presente para llevar a cabo un soporte nutricional óptimo o adecuado. También dependemos aquí del tema de los medicamentos. No solo competimos a nivel de los receptores para todo el tema de los nutrientes, sino que la respuesta del paciente, ya sea una respuesta terapéutica o una respuesta tóxica, que ya vamos a ver un poco de toxicidad más adelante, sobre todo con uno de los medicamentos utilizados para sedación en especial, como lo es el propofol. Esta respuesta terapéutica está muy condicionada, dentro de otros factores, al estado nutricional de mi paciente. Si yo tengo un organismo aparentemente sano o un organismo que pues, no está enfermo, mi gasto energético basal es normal, ¿sí? O este gasto energético basal se ve afectado simplemente por mis actividades cotidianas. Sin embargo, si ya yo presento todo este tema inflamatorio, todo este tema del que ya hablamos del hipermetabolismo, todo el tema del consumo de oxígeno, el gasto cardíaco, pues claramente este gasto energético se va a ver afectado y esto nos va a afectar la capacidad de procesar y asimilar el efecto ideal o el efecto que se busca con los medicamentos que le proporcionamos a nuestro paciente. Entonces, la respuesta a los medicamentos también depende de toda mi estructura metabólica, mis nutrientes esenciales y aquí hay un tema muy importante que ya pues lo vimos cuando hacemos el sistema inflamatorio sistémico y es ácidos grasos, vitaminas y oligoelementos. Entonces, todo el tema inflamatorio a nivel de hipermetabolismo se ve afectado también no solamente por la patología del paciente, sino por la respuesta terapéutica de los medicamentos a los cuales yo estoy tratando de administrar a mi paciente críticamente enfermo. Entonces, no solamente los medicamentos compiten a nivel de los receptores, sino que del estado nutricional y de todo lo que yo quiera buscar con el paciente depende de que los nutrientes esenciales, los ácidos grasos, las vitaminas y los oligoelementos hagan una respuesta terapéutica óptima con cualquier medicamento. Sin embargo, si yo voy a poner sedación y voy a poner de pronto vasoactivos o quiero buscar pacientes o necesito de pronto efecto inotrópico, es otra competencia un poco más alta. Entonces, entre más medicamentos yo ponga, ¿sí? Más voy a influenciar en la biodisponibilidad de los nutrientes de mi paciente y más voy a tratar de condicionar la respuesta terapéutica o la respuesta tóxica que se pueda desencadenar de todo el proceso de asimilación de los efectos terapéuticos de los medicamentos. Entonces, tenemos alteraciones en el paciente crítico. Ya hemos hablado un poco de qué es sedación, de qué es paciente crítico, de qué es analgesia, ¿sí? Y de qué es soporte nutricional. Pero hay algo, o eso es una frase, un concepto, más que frase es un concepto, que es lo que conocemos como el gasto energético en reposo o la tasa metabólica en reposo o el gasto energético basal. ¿Cómo definimos estos dos conceptos? Que básicamente estamos hablando de lo mismo y es la energía que requiere o que requiero yo, que requiere mi organismo para tratar de hacer posible, de tratar de que se mantengan en la medida de lo normal
todos los procesos metabólicos en estado de inactividad. Entonces, mi gasto energético en reposo es mientras yo estoy sentada, mientras yo estoy durmiendo, todo este aporte energético, todo el requerimiento energético que mi organismo necesita. ¿Cuándo cambia mi tasa metabólica o mi gasto energético? Cuando hago ejercicio, cuando hago un cambio adicional en mi proceso de dietas, y entonces empezamos a hablar de que mi paciente crítico ya no se encuentra en reposo. ¿Listo? El reposo yo lo busco cuando garantizo un poco de sedación para tratar de tranquilizar un poco ese tema o ese hipermetabolismo dado por una patología de base o por una lesión aguda que se pueda presentar. ¿Listo? Pero pues ya de base mi paciente no tiene un reposo por todo lo que está pasando a nivel de su organismo. Pero bueno, como vamos a hablar de sedación, cuando vamos a hablar, a veces uno habla del mismo coma, ¿sí? Buscamos un poco esta tasa metabólica o este reposo y aquí es donde tenemos que empezar a mirar cómo realizo yo o cómo busco, cómo optimizo, cómo elijo también el soporte nutricional de acuerdo al tipo de sedación que presente mi paciente. Cuando yo tengo una respuesta hipermetabólica, listo, que ya hablamos de hipermetabolismo, pero también vamos a hablar de hipercatabolismo, tenemos un aumento en la gluconeogénesis. Y entonces vamos otra vez a esos ciclos anteriores y este tema, sí, la verdad es que no es tan fácil de entender, a veces nos parece un poco aburrido, a veces nos parece un poco complicado porque es un tema de bioquímica, pero bueno, digamos que aquí nos vamos a enfocar en la hiperglicemia que genera el paciente. Y a veces no tenemos como esa precisión, o no le damos la importancia a la toma de una glucometría. Listo, la toma de la glucometría no solamente va de la mano con el paciente diabético o con el paciente, bueno, que ya presenta alteración a nivel de este tipo de patologías, sino que la glicemia también me va dando una respuesta, ¿sí? A nivel de el estado clínico de un paciente críticamente enfermo. Entonces, no solamente la hiperglicemia se manifiesta cuando el paciente tiene una patología de base, sino cuando yo altero de cierta forma, cuando se ve alterado de cierta forma toda la tasa metabólica o el gasto energético de mi paciente. Entonces, estas glucometrías son vitales y con esto yo hago una monitorización supremamente sencilla y adecuada de en qué voy con el paciente, cómo va ese efecto terapéutico que yo estoy logrando con este plan de atención, no solamente plan de atención médico, sino que yo siempre les voy a hablar porque pues amo mi profesión del plan de atención de enfermería. El plan de atención de enfermería va de la mano con el estado clínico del paciente y recuerden que como enfermeros nosotros no tratamos enfermedades, tratamos seres humanos con alteraciones clínicas. ¿Qué también pasa cuando yo tengo este hipermetabolismo? Creo como una resistencia a la insulina, aumenta la lipólisis, disminuye la lipogénesis y entonces empiezo a presentar un balance negativo a nivel del nitrógeno. Entonces, aquí también es importante que nosotros como enfermería, pues le hagamos seguimiento a los laboratorios, a las rutinas que le tomamos al paciente para empezar a mirar qué está pasando con la respuesta del paciente. Y entonces hablamos de hipercatabolismo, que es el otro tema que normalmente no nos gusta o realmente no lo tenemos muy presente. Siempre de pronto hablamos del tema de metabolismo, pero catabolismo todavía tiene un poquito más de importancia cuando tengo un paciente que está en estado de choque o que ingresa por una lesión aguda, ¿sí? Y es que el hipercatabolismo se genera en fase aguda, no se genera en fase crónica, ¿sí? El hipercatabolismo es ese estado agudo con el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo y entonces, ¿qué pasa? Liberamos aminoácidos a la lata de todo el tema de nuestra musculatura esquelética y empezamos a liberar ácidos grasos libres en todo nuestro tejido adiposo. Por ahí empezamos a ver el cambio en el paciente en la medida que va avanzando. Entre más días tenga el paciente, más bajamos el catabolismo, pero también tenemos una respuesta metabólica un poco más alta. Entonces ya empezamos a ver que el paciente se nos pone más flaco, que el paciente más bien gana peso con líquidos, ¿sí? No con nuestro proceso nutricional. Y este paciente ya empieza a cambiar. La respuesta, entre más días de estancia tenga un paciente, la respuesta clínica o terapéutica tiene que cambiar. Nuestro paciente cambia hora a hora, minuto a minuto, pero por eso el plan de atención de enfermería tiene que tener una evaluación
Ya ustedes lo quieran, en cada institución lo pueden definir por turno, cada 12 horas, cada 24 horas, pero qué bueno que yo como enfermera, toda la intervención que le aplica a mi paciente sea evaluada para mirar si esas intervenciones están encaminadas hacia lo que yo quiero lograr con el paciente o si definitivamente me toca hacer un reajuste de las intervenciones buscando una respuesta terapéutica un poco más óptima. Pero entonces, cuando yo empiezo a hablar de hipermetabolismo o hipercatabolismo, empiezo a tener un gasto energético mayor en reposo y se nos empieza a ver o a visualizar un consumo de oxígeno. Hoy en día ya tenemos formas tecnológicas de evaluar este gasto energético y este consumo de oxígeno y créanme que sí se evidencia de forma significativa la monitorización que yo puedo garantizar en mi paciente. Ya pues, con la jefe Vera tuvimos la oportunidad en el Congreso de AMSI del año pasado hablar un poco de calorimetría indirecta, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos calorimetría indirecta en las instituciones, también podemos aplicar otra serie de escalas que ya están descritas, una serie de ecuaciones que pues a veces no son tan sencillas, pero bueno, calculándolo en porcentaje, digamos que yo puedo mirar cómo va este consumo de oxígeno en mi paciente y qué hago con el gasto energético. Con esto también yo actúo o modulo el tipo de intervenciones que yo quiera realizar con este paciente críticamente enfermo. Y entonces, listo, toda la carreta que les acabo de echar, vamos enfocados directamente al tema de sedación o pseudoanalgesia y el impacto que genera en el soporte nutricional o en el estado nutricional de mi paciente críticamente enfermo. Resulta que la sedación o la analgesia que nosotros damos a nivel intravenoso es el tratamiento o el gol estándar para tratar de reducir no solamente el confort que les hablé al principio, sino el metabolismo cerebral. Y a veces no le ponemos atención a esto. Yo no cedo a mi paciente solamente para garantizar que este confort o esta comodidad o esta adaptación a los cuidados de enfermería, sino que también este tipo de medicamentos intravenosos reducen el metabolismo de nuestro cerebro, disminuyen el consumo de oxígeno y disminuyen el flujo sanguíneo. Esto puede pasar en todo tipo de pacientes, en todo tipo de patologías. Si empezamos a mirar la literatura, hay bastante, ¿cómo les digo? Como discriminación, empezamos a hacer discusiones bastante interesantes cuando uno empieza a ver que se habla del efecto de la sedación en los pacientes con politrauma o en el paciente quirúrgico o en el paciente neurocrítico, en el paciente cardiovascular. ¿Hay diferencias en el gasto energético? Sí. Otros dicen, pues no es tan alto la diferencia cuando yo hago un consumo de oxígeno, sin embargo, recuerden que el paciente es individual. Entonces, cada paciente tiene su propio consumo de oxígeno, cada paciente sabe cómo está, o bueno, se monitoriza cómo se encuentra el metabolismo cerebral, pero sobre todo que el flujo sanguíneo que a veces lo modulamos también con otro tipo de medicamentos adicionales, nos aporta a que este consumo de oxígeno disminuya y a que este paciente mejore, ¿sí?, el gasto energético en un proceso pues, de enfermedad. Cuando hablamos también de la pseudoanalgesia, también hablamos de que estos sedantes o estos analgésicos modulan la entrada de calcio, ¿listo? Hacen o lo hacen a través de los canales lentos y también previenen la peroxidación de los lípidos. Y recuerden que antecito, en 2 diapositivas anteriores, mostramos cómo los ácidos grasos, cómo los lípidos también se ven afectados y alterados en su nivel, mejor dicho, de liberación con simplemente tener un estado agudo o un estado crónico agudizado. Pero entonces, ¿qué buscamos con la pseudoanalgesia o qué efecto? Porque realmente uno no pone la sedación para modular la entrada de calcio, ¿sí? Pero entonces este es como un efecto que tenemos que tener presente, que si yo cedo a mi paciente, le pongo algún tipo de analgésico, también puedo prevenir la peroxidación de los lípidos. La sedación se debe considerar de acuerdo a los requerimientos energéticos de los pacientes. Eso no lo hacemos, ¿cierto? Porque pues nuevamente les digo, nuestro objetivo para sedar es acoplar, brindar confort, que el paciente esté tranquilo, que se acople al ventilador, que se acople a todas las intervenciones que hacemos como personal sanitario, pero imagínense que este ítem también está bastante discutido, pero cada vez lleva un poco más de soporte, y es que para yo determinar la sedación de mi paciente, tengo que saber primero o tengo que tener primero una valoración nutricional calculada en cuánto requerimiento energético tiene mi paciente. Con esto yo inicio el tipo de sedación, con obviamente el objetivo de sedación que quiero tener, pero miremos que si yo tengo presente el requerimiento energético, yo logro reducir la actividad cerebral.
logro disminuir el consumo de oxígeno, logro una estabilidad hemodinámica en el paciente, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y con esto, ¿qué hago? Disminuyo el consumo o el gasto energético de mi paciente en estado de reposo. Si yo tengo el paciente sedado, digamos que lo vamos a manejar como un estado de reposo. Entonces, qué maravilloso sería que al momento de instaurar la sedación, de manejarla, de cambiarla, tuviéramos presente el estado nutricional del paciente. Esto pues lo podemos dejar a consideración para empezar a trabajarlo en otro tipo de espacios, ahondar un poco más en esta frase valiosísima y empezar a mirar con expertos, como pues ya hemos visto bastantes de los conferencistas acá, expertos que existen de otros países, compañeros que trabajan en las diferentes unidades de cuidado intensivo. Bueno, digamos que no vamos a ser egoístas, entonces los enfermeros trabajamos en un equipo multidisciplinario, que bueno, empezar a involucrar al equipo multidisciplinario para tomar decisiones sobre qué intervenciones yo pongo, basado no solamente en qué quiero conseguir para dormir el paciente, qué rash le quiero poner, qué otra escala le quieren poner, sino que esta valoración nutricional se vuelva tan vital al ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo y al ingreso de cualquier instancia hospitalaria, y de acuerdo a lo que yo veo en mi paciente, mi valoración nutricional, yo defina o decida el objetivo de mi sedación y busque, ¿sí?, también disminuir este consumo de oxígeno. Entonces, este cuadrito es supremamente importante, lo podemos dejar para estudiarlo en otro espacio, en otro momento, pero bueno, les dejamos o les quiero dejar esta interrogante, ¿sí? Y de verdad empezar a trabajar un poco en la individualidad de cada paciente. Entonces, acá hay otra hipótesis, no es hipótesis, realmente es como una notación, un concepto, y es que todo paciente que recibe sedante, todo paciente que recibe barbitúricos, todo paciente que recibe agentes bloqueantes neuromusculares presentan gastos energéticos significativamente más bajos. Y no sabemos si esto es bueno o malo, porque pues lo que les digo, si el paciente es quirúrgico, si el paciente es un trauma, el gasto energético seguramente va a ser un requerimiento mayor o menor, ¿sí? Esto es definitivamente la individualidad del paciente, pero significa que la sedación, que los barbitúricos, que los agentes bloqueantes nos ayudan a disminuir el consumo de oxígeno y obviamente nos ayudan a tener un gasto energético un poco menor. Entonces, esto significa que la sedación o este tipo de medicamentos nos hacen algunas cosas positivas siempre y cuando las podamos monitorizar y las tengamos presentes en la individualidad de mi paciente. Pero también se dice que si yo tengo sedantes o barbitúricos, reduzco, miren, la tasa metabólica en un 13 a 32%. Esto también es bueno. Entonces, esto va de la mano con este cuadrito anterior, listo, porque yo lo que voy a hacer es que mi paciente gaste menos energía. Y si tengo bloqueantes neuromusculares, un 2 a 28%. Entonces, sí afecta si yo qué tipo de sedante uso, si yo quiero hacer un coma barbitúrico o si yo quiero utilizar bloqueantes neuromusculares. Sí hay una diferencia, de pronto a veces uno dice no significativa, pero pues sí hay una diferencia en porcentaje, sí, de todo o cómo mejora o cómo se reduce mi tasa metabólica de acuerdo al tipo de medicamentos que use. Bueno, y seguimos. Entonces, hay estudios donde empiezan a monitorizar qué pasa cuando yo sedo a mi paciente y qué pasa cuando yo desteto la sedación del paciente. Y ojo, porque son dos momentos diferentes. Entre más me demore la sedación del paciente, más cambios voy a generar a nivel del consumo de oxígeno. Pero también está descrito que esos momentos o esos procesos de sedación corta, gasto un poquito menos de energía y de pronto consumo un poquito menos de oxígeno. Entonces, entre más yo cedo a mi paciente, más consumo de oxígeno voy a generar. Pero bueno, en las primeras 12 horas después de que yo interrumpo la sedación de mi paciente o del paciente, evidenciamos o se evidencia que hay un aumento en el consumo de oxígeno y por tanto aumento el gasto energético. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo presente para yo tener el aporte nutricional óptimo.
No es lo mismo tener el paciente completamente sedado a empezar el destete y ya sabemos, o creo que tenemos presente, cómo se pone un paciente cuando yo empiezo a destetar la sedación. Y es claramente evidente que en ese momento en el que yo hago ese choque de tener un paciente completamente dormido a un paciente cuando empiezo a modificar el rash o la profundidad de la sedación, pues claramente ese paciente que normalmente decimos está peleando con el ventilador, se vuelve un poquito agitado. Entonces, ¿cuál es el puente que hacemos entre la sedación profunda y la sedación consciente? Y empezamos a mirar toda ese proceso del ABCD que tenemos para manejarle el proceso de sedación al paciente de acuerdo a la titulación, al objetivo terapéutico. Y entonces, si yo empiezo a destetar, las primeras 12 horas son claves para nosotros. Aumenta el consumo de oxígeno y por tanto el gasto energético. Sin embargo, yo tengo un soporte nutricional artificial en un paciente crítico, un paciente que está sedado. Recordemos que entre más rápido, las primeras 24 horas de inicio de la sedación, de inicio de la nutrición, marcan la diferencia en la evolución de un paciente crítico, pero que también está definido, determinado por el estado hemodinámico. Entonces, el soporte nutricional en un paciente sedado, miren lo bonito de esta frase. Busca evitar las consecuencias adversas como la sobrealimentación. Y a veces uno dice, pero si el paciente en la UCI tiende a desnutrirse, no, también caemos en el error de sobrealimentar a mi paciente, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esos efectos? No significan que a todo paciente que tenga dificultad en el destete del ventilador tenga sobrealimentación, pero si yo tengo un paciente con un aporte calórico por encima de los requerimientos del paciente, puedo generar dificultades en el retiro de la ventilación mecánica, puede ocasionar hipercapnia, hiperglicemia, y entonces empezamos a ver esto que últimamente se vuelve tan común y sobre todo cuando empezamos a hablar de donación de órganos y tejidos, y es que tenemos hígados con esteatosis. Entonces hablamos de esta esteatosis hepática y a esto realmente no le prestamos mucha atención, ¿cierto? Porque a veces se nos olvida el hígado y nos enfocamos un poco en el tema metabólico del paciente, pero recordemos pues que a nivel hepático también podemos generar este tipo de alteraciones. Entonces, no solamente la nutrición busca el aporte nutricional, ¿sí? También yo tengo que mirar que el soporte nutricional, como yo estoy buscando mejorar el consumo de oxígeno y el gasto energético, que no me lleve a ocasionar sobrealimentación en mi paciente crítico. Listo, y nuevamente nos vamos a lo que les había dicho en la diapositiva anterior. Para elegir el soporte nutricional también tengo que tener presente mi condición clínica, mi condición metabólica, la funcionalidad del tracto digestivo, la capacidad de digestión, la capacidad de absorción y las necesidades de energía y nutrientes del paciente. Nuevamente metemos el gasto energético. Entonces, ¿qué es importante? Ya la jefe ahorita nos habló a rato de todo lo que tenemos presente a nivel de los tipos de vías de alimentación. Entonces, ojo, porque en tema de sedación también tenemos que tener presente pues que tengo un paciente críticamente enfermo, que tengo un paciente metabólicamente alterado, seguramente con hipermetabolismo. ¿Cuál es el tipo de nutrición que yo voy a elegir en mi paciente? ¿Cuál es ese soporte nutricional que le voy a garantizar? ¿Estamos listos o el paciente está listo para manejar nutrición enteral, nutrición parenteral? ¿Qué pasa con la sedación que yo le tengo al paciente? Hay de pronto interacciones medicamentosas si yo tengo nutrición parenteral y medicamentos por sedación intravenosa, seguramente sí, pero bueno, aquí lo importante es que nuestro paciente es único, nuestro paciente es individual y la condición clínica y metabólica es valiosísima para yo elegir el tipo de soporte nutricional de la mano con la alteración que tiene la patología, de la mano con el objetivo de la sedación instaurada, de la mano con el tipo de sedantes que recibe mi paciente. Y aquí entonces vamos a hablar un poco por qué tenemos que tener presente los medicamentos sedantes que recibe el paciente para definir el aporte nutricional, y vamos a hablar un poco de un medicamento en especial que se llama Propofol, que es lo que muchas veces nos causa este síndrome de Propofol, ¿cierto? El síndrome de infusión de Propofol, y a veces no tenemos presente que si yo tengo Propofol, listo, yo tengo que tener un aporte nutricional diferente de acuerdo a la dosis de medicamento y a la velocidad de medicamento que le estoy administrando a mi paciente crítico. Entonces, miren esto. Si yo tengo un paciente normal, crítico, normalmente se sugiere, ¿no? Eso es una sugerencia que hay en la literatura, aportar inicialmente 20 kilocalorías por kilo día,
Esto no lo voy a afirmar porque seguramente los expertos en nutrición me pueden decir que me equivoco, pero bueno, esto es una sugerencia que aparece en la literatura, en las guías de nutrición, pero miren la diferencia. Si existe paciente relajado o en coma barbitúrico, el soporte o el aporte nutricional que yo debería administrar a mi paciente, la sugerencia ya no es de 20 kilocalorías, sino de 25 kilocalorías por kilo al día. ¿Listo? En pacientes con pseudoanalgesia. Si yo tengo un paciente en fase de recuperación, es decir, lo que hablamos del destete de la sedación, porque me aumenta el consumo de oxígeno, porque me aumenta el proceso de gasto energético del paciente, ya no empiezo con 20 ni con 25, sino que ya empiezo a subir a 30 kilocalorías al día. Entonces, yo sugiero que para iniciar un paciente, bueno, yo sugiero, no, los expertos sugieren aportar 20 kilocalorías, pero si lo tengo relajado o en coma barbitúrico o con sedación, ya el aporte no es de 20, sino de 25. Pero ojo, si el paciente va en destete de la sedación y pues digamos que empezamos tarde el aporte nutricional, ya empieza a hacer un aporte a 30 kilocalorías por kilo día. Entonces, miren que si hay un efecto o una relación importante entre la sedación, analgesia y el soporte nutricional de mi paciente crítico. Y entonces empezamos a hablar del síndrome por infusión de propofol. Y normalmente, ¿qué miramos nosotros como enfermeros de la UCI? Que el paciente nos hace bradiarritmia, que el paciente miramos los gases y está en acidosis metabólica, que el paciente hace una depresión miocárdica porque yo estoy administrando este medicamento a alta dosis porque quiero obtener un objetivo terapéutico en el paciente, pero a veces se nos olvida que a veces entre más yo subo la dosis, más efectos secundarios puedo causar. Sin embargo, como yo solamente miro esto: disfunción multiorgánica, rhabdomiolisis, acidosis metabólica, hipercalemia, arritmia y muerte cardíaca súbita. Esto es lo que yo miro como enfermero en la UCI, ¿cierto? Que el paciente me hizo bradiarritmia, que me hizo la depresión miocárdica, que está en acidosis, que está hipercalémico, pero a veces no miramos que todo esto pasa, ¿sí? Porque yo tengo una alteración a nivel de mi metabolismo. ¿Listo? ¿Cuál metabolismo? En la parte oxidativa, en la mitocondria, y que lo que más se me afecta son los ácidos grasos. Y como ya les dije al principio, cuando tengo un paciente con una respuesta inflamatoria generalizada, también se altera los ácidos grasos a nivel de todo su esplendor. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el síndrome de propofol? Metabólico. Mire, acidosis metabólica, metabolismo oxidativo. Entonces, no solamente yo voy a mirar que el paciente me hace arritmia, también a nivel de este metabolismo. Entonces, si yo tengo un paciente clínicamente enfermo, en estado crítico, con un hipermetabolismo, y a eso le adiciono, ¿sí?, que el propofol me le produce una acidosis metabólica y una alteración del metabolismo oxidativo, pues por eso es que las consecuencias de la infusión por propofol me tienen que afectar directamente, ¿sí?, el tipo o la dosis de nutrición que yo le proporciono a mi paciente. ¿Con qué se relaciona el síndrome de infusión de propofol? Dosis mayores de 3 a 4 miligramos por kilo hora durante más de 48 horas. Entre más dosis y más tiempo, más riesgo tengo de que este síndrome de infusión de propofol se acentúe en el paciente y más daño pueda yo ocasionar a nivel clínico, a nivel hemodinámico, a nivel metabólico en un paciente críticamente enfermo. Y entonces, ¿qué nos dice la literatura? Si yo agoto las reservas de carbohidratos, ¿sí?, ¿qué hace este síndrome de propofol? Entonces, listo. Yo tengo agotamiento de las reservas de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a movilizar las reservas de grasa y aumento el metabolismo de los lípidos. ¿Y qué es el propofol? Lípido, ¿cierto? Entonces, ya me estoy quedando sin carbohidratos porque pues estoy en una UCI. Empiezo a movilizar grasa, empiezo a aumentar el metabolismo de lípidos y entonces yo le adiciono más lípido intravenoso. ¿Qué pasa? Aumento la carga de ácido graso que circula en mi organismo y estos pacientes son los que me desarrollan el síndrome de infusión de propofol. Esto es el resumen de todo. ¿Por qué hacemos síndrome de infusión de propofol? Y nuevamente vamos a lo mismo, metabolismo, entonces carbohidratos, grasas, lípidos. ¿Listo? Tengo que tener presente que si yo tengo una ingesta de carbohidratos de 6 a 8 miligramos por kilogramo por minuto, puedo empezar a suprimir el metabolismo de los lípidos. Esto es importante en el soporte nutricional. ¿Qué tengo que buscar yo para que el síndrome de infusión de propofol no pase en mi paciente sedado con este medicamento?
modular o dejar una ingesta de carbohidratos de 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Esto me puede ayudar a que el metabolismo lipídico se enlentezca, se suprima y yo evito que me pase el síndrome de infusión de propofol. Ahora bien, recomendaciones. En pacientes críticamente enfermos que tengan nutrición enteral, ¿listo? Que reciben infusión de propofol, lo debo ajustar. ¿Con qué? Miren, nuevamente la palabra sobrealimentación. ¿Listo? ¿Cuándo debo hacer el reajuste? Porque no siempre vamos a reajustar la nutrición enteral simplemente porque hoy dijimos que íbamos a empezar infusión de propofol. Recuerden que ya teníamos una dosis. Listo, la dosis se las dije en la diapositiva anterior. Se relaciona con dosis entre 3 a 4 miligramos por kilo hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo debo reajustar? Bueno, la nutrición enteral. Cuando la tasa de infusión de propofol sea de 20 a 25 mililitros por hora. ¿Listo? Aquí les estoy calculando en tema de volumen, no en tema de dosis. ¿Listo? Si yo tengo la infusión de medicamento entre este rango de administración, yo reajusto la nutrición enteral. ¿Listo? Pero si lo tengo en otra dosis, dosis inferiores, pues no necesito reajustarlo, ¿listo? Pero sí monitorizar los signos de sobrealimentación, nuevamente hiperglicemia, aumento del consumo de oxígeno. Miren, ya empezamos a hablar de los triglicéridos, empiezan a aumentar las enzimas hepáticas y por eso es que hablamos de la esteatosis hepática. Importante tener presente esto y a veces nos enfocamos en la sedación, pero se nos olvida, ¿listo?, lo que genera la infusión de este tipo de medicamento en el paciente. Nuevamente, como yo empiezo a aumentar el metabolismo de los lípidos, por eso es que hablamos de sobrealimentación. Pero ojo, si yo tengo un paciente con infusión de propofol y tengo nutrición parenteral, y esto es un tema que hay que charlar con las nutricionistas o con las jefes de soporte nutricional y metabólico, y es que eso está a veces discutido. No metamos lípidos en la nutrición parenteral si ya yo tengo el propofol intravenoso en mi paciente. Entonces, miren la importancia de yo saber con qué sedación tengo a mi paciente, qué tipo de medicamento le estoy administrando. Si yo tengo propofol, que usa un 10% de los lípidos para su administración como vehículo para participar en el resultado específico o terapéutico del paciente, pues no le agreguemos lípidos a la nutrición parenteral. Esto de pronto se los preguntamos a los expertos en nutrición, pero bueno, lo podemos sugerir como grupo de enfermería de cuidado intensivo, como grupo multidisciplinario, y por eso es que es tan importante la comunicación multidisciplinaria con el resto de áreas. Qué bueno sería que la nutricionista y la jefe de soporte nutricional, o bueno, el médico de soporte nutricional hablara con el grupo de cuidado crítico y tener presente que para yo tener una nutrición parenteral, pues no le agreguemos lípidos si ya tengo el paciente con infusión de propofol. Esta es la importancia de conocer al paciente. ¿Listo? De la valoración ideal del paciente. Este síndrome de infusión de propofol a veces creemos que no es tan común, pero sí es muy común. ¿Qué medicamentos también se asocian? La morfina. La morfina disminuye en un 8% el gasto energético. Siempre que sea posible, monitoricemos el consumo calórico, calorimetría indirecta o pues las fórmulas predictivas que ya tenemos. Ojo, los opioides y barbitúricos potencian la malabsorción de los nutrientes que se aportan en la terapia de soporte nutricional. Entonces, miremos, si yo tengo opioide y barbitúrico, pues voy a tener un poquito más de dificultad en la absorción de los nutrientes, entonces me toca aumentar el consumo calórico. La valoración nutricional y la evolución diaria de los pacientes pues van de la mano con el plan de atención de enfermería, con el plan de atención médica, listo, o el plan multidisciplinario que se tiene a un paciente. Hacer seguimiento a los signos y síntomas de sobrealimentación, que ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores. ¿Qué mensajes clave les quiero dejar yo con esta charla? Valoración integral del paciente incluye el estado nutricional vital. El paciente crítico presenta diversos factores que conllevan a la malnutrición y aquí no solamente hablamos de desnutrición, sino de sobrealimentación. La administración de medicamentos influye en el soporte nutricional. La sedación sí que afecta el gasto energético y el aporte se debe basar en el cálculo energético que requiere mi paciente. Se debe tener precaución con el tipo de sedación y va de la mano con el soporte nutricional. Y el último mensaje, pero ese lo voy a cerrar con la siguiente frase. Miren, enfermería es líder en el manejo del paciente crítico. Enfermería es líder en el manejo del soporte nutricional artificial.
Y les voy a dejar para finalizar una frase de Florence Nightingale, porque pues me encanta la enfermería y vamos a hacer que la enfermería de verdad tenga un peso mayor desde todos los puntos de vista, de todas las áreas ante las cuales nosotros ejercemos esta disciplina tan maravillosa. La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Recuerden que el trabajo en equipo nos hace mejores líderes. Muchísimas gracias.